¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente su sintonía esta tarde en que estamos listos para entregarles lo último en información. Gracias a quienes nos están siguiendo a través del portal de Agencia Fronteriza en www.afntijuana.info, a quienes lo harán en un par de horas en la opción de televisión por cable, que es Canal 73 de CNR estatal, esta opción de televisión que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos, con la edición nocturna, transmitida en horario diferido. Usted nos acompaña en la noche, a las 9 de la noche, en vivo, para entregarle la edición de Los Reporteros del Barrio, también salen de noche, y el día siguiente, a las 3 de la tarde, en Canal 73. A mí me da mucho gusto saludar a los amigos de ese equipazo extraordinario de CNR que están en Rosarito, ahí tienen su base, desde allá toman la señal surgida de Agencia Fronteriza de Noticias aquí en Tijuana, aquí en su casa, mi casa que es su casa, y la comparten al resto del estado. Muchísimas gracias. José Luis Zelaya Cuevas, qué gusto saludarte. Un verdadero placer. Bienvenido a esta edición. John Espinosa también ya está con nosotros. Muchísimas gracias. Grazie mille. Por supuesto. ¿Quién más anda por aquí? Armando Fidel Ramos Hernández también, Héctor García, Alfa Castañeda, son ustedes muy, pero muy gentiles. Oiga, entremos en materia. Bueno, yo debo decirle que este tema de los apagones en los últimos días que ha golpeado durísimo a varios estados de la República, allá en el centro, bueno, parte del norte del país, ha generado un ruido político extraordinario porque de inmediato han salido, por supuesto, los actores políticos, particularmente los de oposición a Morena y al gobierno de López Obrador, empresarios también. Bueno, finalmente son la misma cosa, ¿no? En tanto que comparten una posición opositora al gobierno de López Obrador muy, muy crítica, los actores de la vida política para señalar a este gobierno y responsabilizarlo de las debilidades o de las limitaciones o causas que han llevado a la Comisión Federal de Electricidad a esta crisis producto de la falta de gas para sus procesos operativos, que es lo que ha explicado Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, pues la explicación no es suficiente para contentar a los críticos del gobierno de López Obrador por una sencilla razón. Este gobierno ya tiene 2 años en funciones y entonces la exigencia es, si ya lo sabías, ¿por qué no lo has resuelto? ¿No? Básicamente es el enfoque el argumento del reclamo. Y el sector empresarial, bueno, también se acomodó y apuntó sus cañones al gobierno de López Obrador, diciéndole, esto te pasa por no permitir la inversión privada en la generación de energía en el país. Entonces, pues entre esas críticas, la empresa Comisión Federal de Electricidad
intenta resolver este conflicto, esta problemática severa que está, bueno, que se va a mantener. Porque miren, le comparto lo que afirma el Centro Nacional de Control de Energía, la CENACE, que es un organismo autónomo que vigila y regula aspectos importantes de la generación de energía. Y entonces está avisando el Centro Nacional de Control de Energía que los cortes de luz de manera intermitente o rotativos van a seguir hoy en 12 estados de la República, pues para balancear entre la oferta y la demanda, porque es imposible garantizar el mismo flujo para todos en forma pareja o uniforme, porque las carencias en la producción son evidentes. El aviso, el anuncio de CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, ha sido difundido a través de su red social de Twitter en un mensaje muy breve, escueto. Y dice que pues esta es una alerta para las poblaciones de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Repito, son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Son las 12 entidades, los 12 sitios donde habrán de llevarse a cabo cortes de energía, pues un tandeo para encontrar el equivalente. Es una figura que bien conocemos particularmente en Tijuana, donde en el abasto o ante el desabasto de agua potable, bueno, pues nos someten a todos a un tandeo, es decir, nos administran la poca agua que hay, que es lo que ya vivimos en carne propia durante varios meses en un programa de tandeos que recién ha concluido, porque la demanda en verano es más alta. Bueno, en verano también es más alta tradicionalmente la demanda de energía eléctrica, sobre todo en zonas de altas temperaturas, y Mexicali es el ejemplo más emblemático que podíamos compartirle de esta problemática que sigue sin ser resuelta. El caso de Baja California se cuece aparte, ya lo sabe usted, porque Baja California está desconectada del macizo nacional, bueno, no territorialmente, no geográficamente, pues, pero sí en cuanto a la desconexión que existe de Baja California respecto de la red nacional de energía eléctrica. Nosotros consumimos energía importada. Y dice Comisión Nacional, dice el Centro Nacional de Control de Energía, que ante la falta de gas natural y las dificultades para atender la demanda de electricidad, pues hay plantas que siguen sin funcionar. El CENACE dice que seguirán los cortes y pidió apagar las luces que no se utilicen, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales. Fíjense nada más. Esto es el resultado de la falta de suministro de gas natural que provocó un apagón primero en 6 estados de la República y que afectaron a casi 5 millones de mexicanos. Extendió sus afectaciones durante la noche a 5.9 millones de personas, casi 6 millones, 1 millón más, poco más de 1 millón adicional. Así que ese es el panorama para el día de hoy, lo que nos recuerda la importancia de este proyecto generador de energía eléctrica para Baja California que el gobierno del estado se ha echado a cuestas y para el cual ha concursado, ha sometido a la figura del concurso, pues, ¿no? El otorgamiento de un contrato por más de 30 años para que una empresa encuentre
seguro invertir en un proyecto generador de energía eléctrica, aprovechando la energía solar en Mexicali, seguramente la instalación de un parque solar, que eso es lo usual, para generar energía eléctrica, nada más para surtir, garantizar primero el abasto de energía eléctrica para el bombeo de agua potable, que era parte de la problemática que derivó en los tandeos, según la explicación que nos dio el gobierno del estado. Se supone que con esta planta de energía eléctrica que deberá inaugurarse ya este año, pero a fines de esta administración, los últimos días. Así que tendremos este año todavía que andarle batallando seguramente con lo de los tandeos, porque la solución definitiva pues no está disponible todavía. El proyecto deberá arrancar en cualquier momento para alcanzar a tener lista la planta generadora de energía usando el sol como fuente. Nosotros no tendríamos el problema que muchos paisanos de todos estos estados que le acabo de mencionar, una docena de estados, que requieren en gas y pues es gas tejano. Y no está disponible. Entonces, es el problema de no tener autosuficiencia garantizada, y es justamente parte del reclamo que le están haciendo a Comisión Federal de Electricidad, tanto los políticos opositores al gobierno del presidente como los líderes empresariales que han estado insistiendo y cuestionando al gobierno de López Obrador, acusándolo de convertirse o de reforzar y fortalecer un monopolio estatal en la generación de energía eléctrica, para lo cual ha probado no ser eficiente hasta el momento. Por supuesto, no todo es culpa de López Obrador, ¿no? Es herencia de gobiernos anteriores. Ahí sí, sin duda tiene razón el presidente de la República cuando ha abordado este tema y ha planteado que precisamente esto se debe a un desmantelamiento planeado de parte de gobiernos anteriores que empujaron priistas y panistas todo un proceso de privatización que hoy está desmantelando el gobierno federal para retomar el control de parte del Estado, lo que por supuesto no tiene muchas simpatías de algunos sectores, particularmente los empresarios, porque pues entonces el sector privado queda fuera de la jugada, no puede hacer negocio. Si el Estado concentra, toma el control en temas estratégicos como el de la generación de energía eléctrica, un tema y una discusión y una controversia que tiene muchísimos años en este país. Es un tema de fondo, es un tema que incluso responde a visiones ideológicas, el de la globalización, la privatización, los business de los políticos a cambio de ceder las áreas estratégicas, y la generación de energía eléctrica pues es justamente una de esas áreas. En términos generales, la generación de energía a través de las diferentes opciones es toda una tendencia que aquí encontró terreno fértil en los gobiernos anteriores y que hoy están siendo así, ¿no? Atrás de la raya, joven, chumina, animal del demonio, atrás de la raya que estoy trabajando, dice el gobierno de López Obrador. Y mientras tanto, una docena de estados padeciendo este fenómeno que por lo visto podría prolongarse, o por lo menos es un aviso de que necesitamos recuperar o construir autonomía y autosuficiencia para que el sistema nuestro propio generador de energía eléctrica sea suficiente para garantizar la cobertura y la proveeduría de energía. Particularmente, déjeme decirle, indispensable en estos días en que por la pandemia ha crecido enormemente la opción del trabajo a distancia, del teletrabajo. Esto, por supuesto, ha disparado el consumo de energía eléctrica en los hogares, y esto también está poniendo en aprietos a muchas familias, porque imagínese usted tener que operar con equipos que le consumen más energía eléctrica y que en automático le van a
duplicar, le van a mover el rango de consumo doméstico. Y si usted consumía 200 pesos o 300 pesos, automáticamente con el aumento de su consumo de energía, usted va a subir a otro rango donde el valor del kilowatt hora tiene un precio más alto. Entonces, usted va a estar pagando ya, está pagando desde hace meses, estamos todos pagando desde hace meses, más energía, eh, precisamente por esa razón. Entonces, bueno, la energía eléctrica es indispensable, ya lo sabe usted. Es todo un tema de fondo lo que se está poniendo a prueba con el asunto de los apagones y la operación de Comisión Federal de Electricidad. A este gobierno le quedan 4 años para, según su propio proyecto, fortalecer la capacidad del Estado en la generación de fuentes de energía, y hacerlo sin la intervención de prácticas privatizadoras, que es justamente lo que ha venido rechazando este gobierno. Esas son las líneas de operación de esta administración. John Espinosa también nos acompaña hoy. Buenas tardes. Rosa Watts, muy buenas tardes, bienvenida. Leti Flores, bienvenida. Por supuesto que sí. Melba Cortés también, buenas tardes. A Obrador le ha llovido por todos lados y a Morena, que no verá su cambio amputado por muchas circunstancias. Es el riesgo, sí, claro, bueno. Es un proyecto político de transformación, nada sencillo, no es un proceso fácil. Eso me parece que era evidente para los mexicanos. Un gobierno que llegase a desmantelar cosas que en su opinión no funcionan, va a encontrar muchos críticos, por supuesto. Va a lastimar muchos intereses genuinos y también sucios, por supuesto, ¿no? Intereses válidos, genuinos, y también intereses de otra naturaleza, de algunos cuantos de los que siempre se han beneficiado de esas oportunidades de enriquecimiento personal y político. Ya sabe usted cómo es esto. Jorge Tapia Pérez, ¿qué se puede esperar de un gobierno que no le interesan las energías limpias? ¿Ve? Es lo que le digo, es la otra crítica, ¿no? Pero pagan muchos millones a plantas de carbón en Coahuila. Esta es la otra parte del cuestionamiento. Lo que ahorita comparte Jorge Tapia Pérez es precisamente uno de los argumentos usados por los opositores, particularmente del sector empresarial, que se ha sentido lastimado por las decisiones del gobierno de López Obrador en este terreno. El argumento para cuestionar a López Obrador es ¿no? Que no está interesado en promover energías limpias, lo que tendrá un efecto indeseable, pues en el medio ambiente. A ver. Dora Montaño, buenas tardes, bienvenida. A mí me llegó 2,900 pesos, pagaba 700. Ese es un tema para revisar, ahorita, pues por supuesto. Es un exceso. Aún suponiendo que uno haya tenido un incremento en el consumo de energía eléctrica en casa por razón del teletrabajo, esto parece francamente muy exagerado. Yo supondría que tiene algún problema en sus instalaciones, alguna fuga, algo de esa naturaleza, porque francamente es demasiado esto, es exagerado. Yo espero que le resuelvan favorablemente ahorita este problema. Bueno, pues ahí está el panorama. Mire, déjeme regresar al ámbito local para compartirle un par de cosas. Uno de estos temas, tiene que ver con una declaración
del secretario de Salud de Baja California, el doctor Alonso Pérez Rico, quien reconoció que a pesar de que hubo diferencias con el gobierno federal respecto a la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la entidad, ambos niveles de gobierno acordaron la aplicación de 23,810 dosis en los próximos 5 días, comenzando por las zonas rurales y las más alejadas de la región. El funcionario estatal dice que el objetivo del gobierno estatal es salvar vidas, no respaldar decisiones políticas. Luego de que de manera inicial la federación propuso otras zonas del estado para la aplicación de la vacuna. Esto no incluía las áreas rurales. Después planteó un esquema de vacunación por municipio, luego una mezcla de los dos y al final prevaleció la que ya se aplica, que consiste en comenzar por las zonas más débiles en infraestructura de salud. Un desacuerdo que hubo entre el Estado y la Federación, algo de lo cual conocimos por ahí y comentamos brevemente por la noche en los reporteros del barrio también salen de noche, tiene que ver justamente con esta diferencia de criterio. El gobierno estatal impuso finalmente su criterio sobre el gobierno federal. El doctor Pérez Rico aclaró que los puntos de vacunación han sido definidos por expertos, entre ellos las jefas de vacunación, quienes determinan las zonas ideales para comenzar, mientras que el Plan Nacional tiene otras prioridades, y es ahí donde el gobierno del estado ha dejado claro que el territorio requiere pues un planteamiento diferente, ¿no? Aceptó que la decisión de comenzar por las áreas más alejadas del estado va a tener un costo al no iniciar en las ciudades más pobladas. Sin embargo, se debe entender que en estas demarcaciones no hay infraestructura médica con la que se pueda atender a una persona que requiere atención hospitalaria, y esto es algo de lo que planteábamos anoche. La decisión de vacunar a los más viejos, a los más enfermos y a los más alejados de los centros de población tiene esa lógica. Las personas adultas, bueno, en términos generales, todas las personas que viven en la periferia o en zonas rurales del estado eh, tienen mayor riesgo de morir por la falta de infraestructura médica que los atienda oportunamente, por las distancias que hay que cubrir. Entonces, son una prioridad si es una persona de edad avanzada, pero además tiene varias enfermedades, mientras más tiene es más vulnerable, consecuentemente es prioridad para la vacuna. Y el otro criterio es la distancia. Estas personas corren un riesgo mortal tan solo por la distancia que hay que cubrir para llevarlos a un hospital y atender una emergencia derivada del contagio de COVID, ¿no? Pero Rico dijo que no hay certeza de cuándo vuelvan a llegar más vacunas para la población en general, con las que se pueda concluir la vacunación de toda la población de adultos mayores de 60 años en adelante existentes en el estado, sobre todo en las principales ciudades de la entidad, lo que puede generar vulnerabilidad, pues todo va a depender de las vacunas que envíe el gobierno de México. No hay mucha información en relación a eso. Sabemos que nos van a llegar 2 millones de vacunas de la India en esta remesa. Ahorita llegaron 800,000, quedan 1,200,000 más de AstraZeneca que van a llegar. Adicional a eso, no ha habido una sola casa farmacéutica que confirme que la seguirán enviando, es lo que dice el doctor Pérez Rico. En este sentido, reconoció que existe el peligro de que las plantas productoras de vacunas en Europa se cierren a la exportación para cubrir primero el bloque europeo y apliquen la misma política que ha implementado los Estados Unidos de no permitir que sus fábricas exporten la vacuna hasta que no hayan cubierto su propio territorio, lo cual, de complementarse, retrasaría considerablemente el proceso de vacunación en nuestro país y generaría una condición de mayor vulnerabilidad para México antes de la posible llegada de una tercera ola de COVID. Imagínense nada más, ¿no? El escenario. Precisó que hoy también inicia la aplicación de la segunda dosis a los 9,750 trabajadores de la salud de la primera línea de atención COVID que recibieron la primera aplicación, así como 1,000 adicionales que serán usadas
como primera vez en personal que faltaba de recibir la inmunización. Una explicación importante, interesante, no solo interesante, importante. Imagínense nada más que llegase ese escenario. Y este es otro tema, por supuesto, es un tema de fondo, este de la autonomía y capacidad de un Estado-nación para generar sus propios satisfactores, con independencia, con soberanía. Esa no la tenemos. Estamos dependiendo de otros, de la voluntad de otros y de la capacidad para generar y producir las vacunas de otros países. Entonces, pues estamos en un serio aprieto, evidentemente, en un serio riesgo, y esto es algo que planteó hoy el secretario Pérez Rico, con quien platicó Agencia Fronteriza de Noticias esta mañana. Es un dato importante que vale la pena compartirle, porque mire, esto también, este tema está ligado a otro que a continuación le comparto, en el sentido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a una empresa farmacéutica de mantener una campaña contra su gobierno por retirarle el monopolio de medicamentos. El presidente López Obrador acusó específicamente a la empresa farmacéutica PISA, que mantiene una campaña contra su gobierno porque le retiró el monopolio que mantenía sobre la venta de medicamentos para los tratamientos de niños con cáncer. Esto fue en la mañanera. López Obrador aseguró que hay mafias que buscan impedir que el gobierno federal pueda comprar medicamentos en el extranjero para que ellos sigan acaparando las compras. En el caso de medicamentos, dijo textualmente el presidente, nos ha costado muchísimo porque son mafias que existían. Entonces estamos comprando los medicamentos afuera y están queriendo meterse para seguir ellos acaparando las compras, dijo López Obrador. Miren, ya llevamos más de 2 años, todavía era yo presidente electo, que me di cuenta que tenían en control estas empresas, todo lo relacionado con la venta de medicamentos. No se podía importar medicamentos, todo se tenía que comprar aquí para darle preferencia a estos monopolios. Entonces abrimos para comprar los medicamentos en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en la India. Bueno, nos ha costado muchísimo, no en lo económico, sino por el bloqueo y la intromisión de estos monopolios. Y siguió diciendo López Obrador, estos medicamentos para niños con cáncer los produce una empresa en México, PISA, que los dueños, con muy buenas relaciones públicas, están dedicados a hacer una campaña en contra del gobierno porque ellos dominaban todo el comercio de estos medicamentos. Así está el panorama y tampoco le falta razón al presidente López Obrador. Esto de los monopolios garantizados por gobiernos a cambio de dinero y protección es una realidad, también es parte de la herencia que recibe este gobierno, sí, sin duda. A eso me refería con lo de los intereses creados, que se sienten afectados, amenazados por las decisiones de gobierno. Aunque no todas las decisiones del gobierno del presidente López Obrador han sido, pues evidentemente, muy razonables. También ha cometido hierros. Esa es una realidad. Las dos cosas son parte de una realidad, ¿no? Un poco por la ineficacia de esta administración en algunos ámbitos concretos y por la otra, bueno, pues la reacción natural de intereses creados que no quieren soltar la chuleta, para decirlo también en términos llaneros, para que quede muy clarito, ¿no? Salud. Ay, qué rica amaneció el agua hoy. ¿Ya llegó Paula? Bueno, ya llegó mi agüita, sí. Salute, signore. Toño Carpio, en Pórticos del Lago de 750 pesos en verano, 2 recibos de 305 en invierno. Bueno, aquí está. Este también, del doble.
Pues sí, del doble. Marco, el amigo Marco me marcó temprano. ¿Qué tal, Marco me marcó y me agarró en un momento complicado, pero lo saludo siempre con gusto al amigo Marco Labastida. Sí, miércoles 17 a las 12 p.m. el plantón en el centro de gobierno, dice Marco. Es el recordatorio, es la protesta, sobre todo de abogados. La protesta contra el gobierno del estado por la decisión de entregar el centro de gobierno. Ningún inconveniente, mi estimado Marco. Me disculpo por no haber alcanzado a responder y atender tu llamada. Nada que lamentar, Marco. Pero agradezco el recordatorio. Efectivamente, es mañana ya. Mañana el plantón. Y pues el intento, por lo menos, sobre todo de un grupo de abogados que encabeza Carlos Atilano Peña, para intentar revertir por la vía legal la decisión del gobierno del ingeniero Jaime Bonilla Valdés de entregarle el edificio a la universidad y mandar a la gente, pues quién sabe dónde, para hacer sus trámites, porque pues están desocupando centro de gobierno, siguen trasladando muchas de sus áreas operativas, ¿no? Rufino González Cruz, bienvenido, buenas tardes, un placer. Don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, lo saludo. Todo tiene solución, menos la muerte, sí señor. Jorge Tapia, cancelando o posponiendo la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, ¿podría el gobierno pagar un importe mayor por las vacunas? Y nos darían más prioridad que a otros países, o bien se podría construir una planta productora en coordinación con Pfizer o AstraZeneca para producir aquí para nosotros. Buen punto, aunque me temo que es mucho más complejo el asunto, pero eventualmente puede tener razón Jorge Tapia, habría que revisar los números. Desde gobierno es importante revisar la factibilidad de cualquier proyecto porque se trata de recursos de los contribuyentes. Y también hay que revisar que hay ahí dos grandes visiones que chocan entre sí. La visión estatista, que dice, yo, gobierno, soy el que va a controlar estas cosas, ¿no? Y la otra, que dice, no, no al estatismo. El Estado debe soltar el control de cosas. El Estado no tiene la obligación ni la responsabilidad de producir, de crear empresas. Eso lo tiene que hacer el sector privado. Lo otro es una carga burocrática en detrimento de los contribuyentes. Es una carga que finalmente llevan sus hombros todos los mexicanos que pagan impuestos. Entonces, ahí hay una diferencia de fondo que es lo que está definiendo el comportamiento de este gobierno. Este gobierno claramente dice, esta función reguladora la debe mantener el Estado para evitar que se produzcan intereses que favorecen a unos cuantos en detrimento de la mayoría. Y entonces ahí el Estado debe regular. Y en este momento el Estado debe regular e intervenir para garantizar, primero, la creación de una industria nacional que atienda necesidades esenciales. La generación de energía eléctrica es una de ellas. Y bueno, ahí es donde aplican e intervienen este tipo de criterios, que es lo que está en el fondo del planteamiento que hacía hace algún minuto Jorge Tapia Pérez. Eso es lo que está de fondo en el conflicto, por la decisión de los grandes proyectos que ha privilegiado el gobierno de López Obrador, y son esos, ¿no? La refinería,
el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía. Así es. Rufino González Cruz, bienvenido, muchísimas gracias. Don José Hernández, dígale a Jaime Bonilla que deje de robar con los recibos locos, dice José Hernández. Oiga, don José, ¿le ha tocado algún recibo loco de Comisión Estatal de Servicios Públicos? Estados Unidos acaparó todas las vacunas, dice la Bastida. Pues es lo que le digo, es natural, comprensible, ¿no? Muchos países dijeron primero los míos, y tendrán razón, ¿no? Y sí, puedo ser solidario, pero primero los míos, y luego los otros. Y lo puedo entender. Imagínense, México puede decir exactamente lo mismo si tuviera esa capacidad de generación propia, de producción propia, podría decir por disposición política y legal, ¿no? Primero México y después el resto. Sorry. Eh, el pequeño problema es que en un criterio de esta naturaleza hay complicaciones. Verá usted, México no es una isla. México tiene y mantiene acuerdos, convenios de colaboración, participa en una red solidaria con muchos otros países como parte de esta relación global, ¿no? La globalización nos ha llevado a estrechar relaciones y establecer acuerdos incluso de comercio, y nos ha metido en un marco de obligaciones solidarias con muchos otros países. Entonces, decirle al mundo, ok, yo sí tengo, perdónenme ustedes, yo sí tengo para generar todas las vacunas que necesito. Primero atiendo mi país, a mis ciudadanos y después a ustedes, ¿no? Entonces, eso le genera problemas a un país. México no puede romper del todo con esos compromisos establecidos incluso desde antes de que llegara López Obrador a este gobierno. Eso es aparte de los compromisos que este gobierno ha hecho por su cuenta, ¿no? También con otros países, estableciendo esos mecanismos y convenios de cooperación que podemos entender muy claramente, pero pues el problema, el pequeño gran problema es que México no es autosuficiente en la atención de los temas de salud y específicamente ahorita por la pandemia, pues en la producción de vacunas. Qué tema tan complejo este, ¿eh? De verdad complejo. Sí le llegó recibo loco a don José. Yo espero que haya usted reclamado y le hayan corregido ese problema, don José, porque es de elemental justicia. A mi prima le pusieron un cero de más, le querían cobrar 2,900. No, yo se la parto. No, don José, don Jorge. Ahorita voy y me peleo ahí con Héctor, el encargado de vinculación de Comisión Estatal de Servicios Públicos. Me cae lo desgreño y le digo, ¿qué te pasa, mi hermano? Pues, ¿no? No es cierto, yo no soy así. Pero sí, sí, hay que reclamar. Por supuesto que hay que reclamar. Oiga, voy tantito y muy rápido a una pausa y regreso, pero rapidísimo.
Bueno, ahí viene el del gas, qué lindos, qué interesante, ¿no? Silencio. Bueno, cuando no son los tamales, pues el gas es el vecino que hace licuados, ¿no? El que prepara tacos, ¿no? Bueno, así, así, así. En fin, es para el divertimento, ¿no? Para salir de la rutina. Los imponderables de transmitir en vivo. Estoy contando hasta 10. Así, poniéndome Dalai. Dalai. Bueno, prosigamos. Jorge Tapia dice, cuenta, se refiere a su prima, que hizo poco más de 3 horas de fila en la CESP el día que fue a reclamar. No es cierto. Qué horror, ¿eh? 3 horas de fila. Eso es una mentada de menta, por amor de Dios. 3 horas de fila. Mi vecina y su lavadora. Sí, bueno, al menos pone buena música para lavar y no buchonadas. Hombre, présteme a su vecina, don Jorge, ¿no? Pues digo, por lo menos así puedo disfrutar una música diferente porque somos reos del mismo dolor. No sabe usted, mejor ni hablo porque mejor don't ask, don't tell, ¿no? Armando Fidel Ramos Hernández, el comercial de la Cruz Roja es para recaudar fondos para la Benemérita. Pues sí, mi estimado Armando, necesitan fondos. Evidentemente se le han desplomado los ingresos, ¿no? Por lo menos los ingresos para cubrir la parte operativa que no se cobra a los ciudadanos, que es la atención, el servicio de ambulancia, la atención médica que implica durante los traslados, sobre todo en casos delicados, donde hay que hacer una intervención, pero inmediata, para estabilizar a un paciente, a una víctima de un accidente, un balanceado, en lo que llegan al hospital. Y por lo que nos dice la Cruz Roja, eh, el dinero que ingresa por las aportaciones voluntarias, que quede claro, voluntarias, por el descuento que se hace, por ejemplo, a la hora de tramitar placas, licencias, eh, todos esos trámites, es insuficiente para cubrir el costo de operación de esa parte de los servicios que presta Cruz Roja. Así es que yo entiendo que esta campaña de difusión tiene el propósito de concientizar a la población para que puedan distinguir y tener claro que una cosa son los servicios de hospital y otra los servicios estos, los de atención de emergencia, que tienen un costo bastante alto también y que se entregan a la población gratuitamente. Esa es la parte del servicio que no se cobra y no les alcanza con los fondos que generan. Entonces, evidentemente, la intención es eh, convencer a la población, ¿no? Pero esta campaña surge luego de las presiones que hizo el gobierno del Estado. El gobierno del Estado como que le hizo ruido el tema de los cobros. Y entonces le dijo, a ver, Cruz Roja, no, 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 a mí mis timbres, yo no quiero que me mezclen contigo en este asunto, yo te ayudo a recabar fondos, pero no son para mí, que quede claro, son para ti, que la gente lo sepa, que la gente, y dile a la gente. Bueno, pues en atención a las exigencias del gobernador es que Cruz Roja está emprendiendo esta campaña
de difusión, evidentemente. Francisco Felipe Montero Sánchez, buenas tardes, mi estimado Francisco. Long time no see, my friend. Hace buen rato que no me toca saludar a don Francisco Felipe Montero, que siempre nos atiende tan diligentemente cuando vamos a cubrir eventos a lugares como el Restaurante La Escondida, por ejemplo, ¿no? Donde sesiona tradicionalmente Grupo 21, donde ha sesionado también tradicionalmente la agrupación política de Baja California, donde muchas conferencias y conferencias de prensa se llevan a cabo igualmente, y que está cerrado, ha estado cerrado, entiendo que sigue cerrado el lugar, Francisco, yo no sé, ya me quedé desactualizado con ese dato, imagínense nada más tanto tiempo cerrado un lugar que genera empleo, que sostiene a muchas familias, qué complicado eso, ¿eh? ¿Es usted pariente de Jorge? ¿Qué Jorge, amigo Tapia? Si es el caso, para que nos cuente cómo va su candidatura. ¿Qué Jorge? ¿En serio? ¿Igual? Uy, uy, uy. Qué terrible asunto este, mi estimado Francisco. Ah. Jorge Ramos, ya entendí. Perdón, mi estimado Jorge Tapia. ¿No? Armando Fidel Ramos Hernández. No, pues no es pariente de Jorge Ramos Hernández. Sí, ya, por supuesto. No, nada que ver. Armando Fidel Ramos Hernández pertenece a la familia de uno de los pioneros de esta ciudad, la familia de Pastor Ramos, el hombre que perdió la vida en los hechos de 1911, enfrentándose a un grupo de corsarios, piratas, pero terrestres, ¿no? Que invadieron Baja California por el lado de Mexicali y por el lado de Tijuana, que llegaron a querer tomar posesión, y las pocas autoridades que había en aquellos días se unieron e hicieron causa común con un grupo de ciudadanos que tomó las armas, y entonces hicieron frente a los llamados filibusteros. Ahí perdió la vida Pastor Ramos. De esa línea familiar viene Armando Fidel Ramos Hernández. Sí, por supuesto, nada que ver. Sí, por supuesto, dato importante que comparto. Perdón, Armando, por meter mi cuchara, pero pues es un dato importante. Además, no es un dato menor. Se lo comparto porque, pues, nada que ver, ¿no? Jorge Ramos. No, pues Jorge Ramos viene de otra línea familiar. Pero, buena observación, ni yo había pensado en ese pequeño detalle de los dos apellidos, ¿no? Ramos Hernández. ¿Qué cosas? Bueno, pues ahí está el dato. Hay otro asunto que le quiero compartir, por cierto. Oiga, qué rápido se va el tiempo, caray. Yo protesto, ¿no? Mire, el día de hoy, Carlos Barbosa Castillo, que como usted sabe es el fiscal en materia de delitos electorales, presentó un informe de actividades. Lo hizo vía plataforma en internet, Zoom, que es una plataforma de moda. Y entonces, por eso hoy sabemos que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inició 3 actas circunstanciadas por presuntos delitos electorales, e inició también 8 fichas técnicas
sobre hechos que se presume pueden ser constitutivos de infracciones a la ley. Dice Carlos Barbosa que la Fiscalía a su cargo no puede sancionar, sino turnar la carpeta de investigación ante un juez en caso de un delito, por lo que dijo que por el momento es incompetente a la queja interpuesta por el Partido Encuentro Solidario contra el gobernador Jaime Bonilla Valdés, es decir, no es de su competencia esa parte del procedimiento. Lo dijo en una conferencia virtual denominada Observatorio de Conductas Penales Electorales. El fiscal rindió un informe de la estadística del 7 al 31 de enero del 2021 sobre la detección de conductas presuntamente delictuosas en materia electoral. Agregó que el monitoreo, principalmente de redes sociales, medios digitales e impresos, arrojó 725 casos de conductas presuntamente indebidas en materia electoral, la elaboración de fichas técnicas y 3 actas circunstanciadas. Recordó que el 23 de diciembre del año anterior, un grupo de profesionistas de la Fiscalía se constituyeron en el llamado Observatorio de Conductas Penales Electorales para, precisamente, observar las conductas electorales, el monitoreo diario y atender atribuciones en estricto cumplimiento del deber. Barbosa Castillo dice que para la Fiscalía a su cargo es importante observar que el imperativo normativo, en casos en los cuales se procederá de oficio por el Ministerio Público, aunque aclaró que esto implica cumplir con las garantías constitucionales. En ese sentido, señaló que en todo momento se pondera el principio de inocencia, es decir, el derecho de toda persona a reservar sus datos personales hasta que se demuestre lo contrario. Detalló que el monitoreo se lleva a cabo en plataformas, medios digitales, impresos también, y se analiza si en las publicaciones o en los comentarios se realiza una probable conducta delictiva en materia electoral. Después de documentar los casos se analizan y en su caso se elaboran las fichas técnicas y después de esto se procede a las actas circunstanciadas, cuando procede por supuesto, y las carpetas de investigación. Fueron los días 25 y 26 de enero los picos de mayor actividad en las redes sociales, de donde se desprendieron las fichas técnicas y las actas circunstanciadas. Es decir, esos días particularmente se encontraron más contenidos que podrían caer en el terreno del, pues eventualmente de un delito electoral, ¿no? A ver, le comparto una probadilla de lo que ocurrió justamente en ese informe. Aquí está, mira, aquí lo tiene usted. Muchas gracias. Licenciado, pues a mí me gustaría saber de esas revisiones que realizaron, si se detectaron alguna de las esos problemas que pudieran generarse legales y qué tipo de acciones son las que ustedes detectaron en esta revisión. Sí, mira, lo primero que hicimos, como te estableces en las gráficas, fue detectamos 8 conductas de alerta, por decirlo así. La ficha técnica me estableció que había un comportamiento que debía de ser revisado. De esas 8 conductas, 3 se derivaron en un acta circunstanciada, que es una revisión mucho más exhaustiva. Se confrontan los tipos penales, si la conducta encuadra en todos los tipos penales. Como ustedes lo saben, en esta materia tiene que ser de exacta aplicación de la ley, y en ese sentido es la revisión que hacen las personas especializadas en esta materia. Se confronta también con algunos criterios conceptuales que provienen de jurisprudencias o de tesis en materia electoral para poder determinar la situación o gravedad de la situación observada. Es así como se trabaja en parte de la Fiscalía. Yo lo que te puedo decir es que me parece importante hacer una exhortación a todos los que participan del proceso electoral para que se conduzcan con el cumplimiento, el adecuado desarrollo de la función electoral. Cuidar la democracia de Baja California es un imperativo de todos y de todas las personas que participan de esta apasionante materia.
Carlos Ángel Ramírez, Cadena Noticias, buen día. Buen día. Sabemos que en este caso, bueno, hay que a lo mejor evitar nombres por la presunción de inocencia, pero la síndica procuradora María del Carmen Espinosa ya se le levantó una de estas 3 actas circunstanciadas, me imagino. La pregunta es, ¿esta acta circunstanciada, en términos futbolísticos, es como si fuera una tarjeta amarilla, vaya, una amonestación, si lo vuelves a hacer, ya entonces se te va a ejercer o se te va a dar acción penal, o cómo es que funciona legalmente esta acta circunstanciada? Me parece muy atinada la conceptualización que le das al acta circunstanciada. Sin lugar a dudas, si haríamos una analogía con un partido de fútbol, sería una tarjeta amarilla. También en estas actas circunstanciadas está incluida algunas de las declaraciones que en sus transmisiones el gobernador del estado ha realizado en contra de distintos actores políticos. Perdí el audio, perdón. Aunque que si dentro de estas actas circunstanciadas se encuentra el gobernador con algunas de las declaraciones que ha emitido en sus transmisiones, haciendo alusión a distintos actores políticos en este proceso. Sí, como verás, estoy impedido para personificar las actas circunstanciadas por la fundamentación legal que les presenté. Lo que yo te puedo decir es que todas las conductas electorales están observadas dentro del margen del 7 de enero al 31 de enero. Y lo que llevamos de estos días del mes de febrero, que dicho sea de paso, el segundo reporte lo estaré presentando mucho más rápido de lo que tardé en esta elaboración, a partir de que apelo a la comprensión de ustedes, fue nuestro primer ejercicio y teníamos que establecer una serie de mecanismos de procedimiento. Ya lo logramos y estoy seguro que en la observación de conductas electorales del mes de febrero será mucho más pronto la información a la cual pretendo que la... Gracias. Gracias. Maestro, continúa la compañera Lili Ramírez. Bueno, pues ahí tiene usted, ¿no? Un fragmento de cómo fue este informe hoy. Ahí pudo usted apreciar a nuestro compañero Atahualpa Garibay, de Agencia Fronteriza Noticias, también presente en la presentación del reporte, en razón de lo cual pues le estamos ofreciendo ya la información en el portal de Agencia Fronteriza Noticias en www.afntijuana.info. ¿Qué veo por aquí? Buena explicación, dice Armando. Se nota la experiencia y profesionalismo del fiscal Barbosa, sin embargo, esperemos que no le tiemble la mano a la hora de ejercer su responsabilidad, ya que es claro el comportamiento adelantado de muchos participantes a candidatos. Oh, por supuesto. Por supuesto. Más allá del discurso de cualquier argumento, lo evidente, lo visible es eso, ¿no? Haciendo campañas anticipadas. Y ni quien los toque, sí. Totalmente de acuerdo. Aunque aun cuando entendemos pues que la labor del fiscal Carlos Barbosa debe ser muy meticulosa, puntual, muy puntual, porque él solo puede actuar de conformidad en lo que le dice la ley y debe haber elementos que se puedan usar como prueba, que tengan valor probatorio para efectos de un procedimiento administrativo y legal. Si no se puede fundamentar así, es imposible proceder. Y los que violan la ley y los que le dan la vuelta a la ley electoral, porque se han vuelto mañosones, ya saben cómo hacerlo justamente para no caer en los supuestos de la ley. Son tontos, no son, pues, ¿no? Esa es parte de una realidad que hemos visto durante mucho tiempo y que ha propiciado la impunidad en las actuaciones de muchos políticos que quedan pues en posibilidad de salirse con la suya, ¿no? Yo no me quiero ir sin compartirle esta que es fresca, es nueva,
se la estamos ofreciendo ya en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias y se ha generado en Mexicali esta información. Las panistas Eloísa Talavera, Lisbeth Mata Lozano podrían ser perfiles adecuados para la candidatura a la gubernatura de Baja California en caso de que Lupita Jones no acepte esa posición por la alianza del PAN, PRI, PRD. Es lo que declaró la dirigente de Acción Nacional en Mexicali, Lucía Villarreal Camarena. Reconoció que su partido le apuesta por la opción de Lupita Jones, por tratarse de una mexicalense y empresaria exitosa que daría impulso como candidata ciudadana a la gubernatura de Baja California. Confirmó que Lupita Jones, estará en reuniones con panistas durante toda la presente semana para, entre otros puntos, revisar el equipo y estructura y con esto tomar la decisión de aceptar o rechazar la propuesta que se le hizo por parte de ese instituto político y adelantó que mañana miércoles se contemplan reuniones con militantes en la capital del estado. Lupita Jones es más que una mujer bonita, dijo la dirigente del PAN en Mexicali, al tiempo que destacó a la ex reina de belleza como una mujer exitosa, preparada profesionalmente y con principios compatibles con Acción Nacional. Cuestionada sobre el tema de la residencia de Lupita Jones en esa ciudad, en Mexicali, Villarreal Camarena sostuvo que será la propia ex Miss Universo quien compruebe ese punto, toda vez que en esa ciudad, en Mexicali, cuenta con negocios y familia de manera permanente. Por otra parte, la dirigente panista aseguró que el gobernador Jaime Bonilla debe abandonar su cargo o bien deje de utilizar los recursos públicos para hacer proselitismo electoral en sus eventos públicos, dijo la dirigente del PAN en Mexicali. Pues sí, seguramente Lupita Jones no tendrá problema para acreditar su residencia, ¿eh? Suponemos que no tendrá problema para eso, la verdad. No sería por ahí ¿no? La debilidad que pueda tener. Bueno, señoras y señores, yo agradezco enormemente su sintonía para esta edición. Jorge Tapia, a mí se me hace que Jones va a terminar como asesora de imagen de relaciones públicas o algo así, o de candidata a diputada, pero no iría a la gubernatura. El tiempo dirá, don Jorge, yo creo que va a ser la candidata al gobierno de Baja California. El PAN no tiene claramente una mejor opción. Digo, hablando de mujeres, ¿no? Posiblemente algunas de sus militantes mujeres tengan más preparación y más sentido de lo que es gobierno, de lo que debe ser un gobierno, pero su Comité Ejecutivo Nacional decidió que no, que el PAN de Baja California no tiene mujeres con esa parte de los atributos que requiere la candidatura, pero más importante aún, no tienen el posicionamiento, la presencia, la influencia social que le atribuyen a Lupita Jones. Y el Comité Nacional dijo, va a ser ciudadano, además, ¿no? Tiene que ser ciudadano, o va a ser ciudadano, que ese es el otro criterio también por el que están decidiéndose por Lupita Jones. Pero el tiempo dirá, finalmente el tiempo dirá, ¿no? Que se la jueguen con Eva María o Mata Lozano, que se la jueguen con una de las suyas. Ese es el problema, ¿no? Creo que el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido ya decidió que no va a hacer tal cosa, que no les va a dar la oportunidad. Así de simple. Y Comité Nacional manda. Para berrinche y coraje de muchos militantes del PAN que deben estar, por supuesto, bastante molestos, ¿no? Vianey Lizárraga dice, en mi opinión hay mujeres con más preparación y capacidad, ejemplo Eva María, pues sí, eventualmente sí, tendrán razón ambos, ¿no? El problema es ese, pues el Comité Nacional decidió que no es así.
que no para esta circunstancia, que no para este proyecto, que no para este momento. Y además está privilegiando otro criterio. ¿Ah? Quiere que sea candidato ciudadano, por alguna razón que más de 4 han especulado y que ha sido materia de controversia pública, porque supuestamente el PAN estaría anteponiendo otros intereses ajenos a los del panismo baja californiano. Así las cosas. Oiga, yo le quiero agradecer enormemente que nos haya acompañado para esta segunda edición. Son ustedes muy gentiles. Les reitero la invitación para que nos acompañen en punto de las 3 de la tarde en Canal 73 de CNR Estatal, la opción de televisión por cable. Y por la noche, a las 9 de la noche, en vivo aquí, con los reporteros del barrio, también salen de noche. Pásenla muy, pero muy bien. Que tengan una tarde extraordinaria de veras. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.